Ellos no lo querían, pero entonces Juan Gabriel tomó el micrófono. Ese día, nació el Divo de Juárez. El artista que iba a actuar esa noche en el Teatro Blanquita canceló a último momento y el promotor desesperado recorría los pasillos del lugar con el teléfono pegado a la oreja intentando encontrar a alguien que pudiera salvar la función. Las butacas ya estaban ocupadas por cientos de personas que habían pagado sus boletos semanas antes para ver a un cantante conocido, un nombre que llenaba teatros con solo aparecer en los carteles. Pero ese nombre no iba a presentarse esa noche y el promotor lo sabía desde hacía menos de 3 horas, cuando recibió la llamada que convirtió su velada en una crisis profesional. Fue entonces cuando alguien le propuso un sustituto que nadie en ese teatro quería ver. El sustituto era Juan Gabriel, un joven de apenas 21 años que llevaba meses tocando puertas cerradas en la Ciudad de México, acumulando rechazos como otros acumulaban experiencia, cargando consigo un pasado que incluía 18 meses en la cárcel de Lecumberri y una canción que apenas empezaba a sonar en algunas estaciones de radio. Le dieron 15 minutos en un escenario lleno de personas que no habían pagado para verlo, que no conocían su nombre y que lo esperaban con los brazos cruzados y la disposición de quien ya decidió que no va a disfrutar lo que viene. Los reflectores del Teatro Blanquita iluminaban un escenario vacío mientras el murmullo creciente del público llenaba el recinto con esa vibración particular de la impaciencia colectiva, ese zumbido bajo y constante que cualquier artista reconoce como la antesala del rechazo o de la revelación. Nadie en ese teatro sabía que estaba a punto de presenciar el momento exacto en que nació el artista más grande que México había producido en toda su historia. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos se convertiría en una de las leyendas más contadas y más poderosas de la música mexicana, una historia que quienes la vivieron repetirían durante décadas con la misma emoción de la primera vez, como si el tiempo no hubiera pasado, como si las luces del Blanquita siguieran encendidas y ese joven delgado siguiera cantando con una fuerza que nadie podía explicar ni olvidar. Era 1971 y el Teatro Blanquita ocupaba un lugar único en el panorama cultural de la Ciudad de México. Ubicado en el corazón del centro histórico, sobre la calle de Mina entre la avenida Lázaro Cárdenas y la Plaza Garibaldi, el Blanquita no era simplemente un teatro más en una ciudad llena de teatros. Era un templo de las variedades, un escenario donde se forjaban y se destruían carreras artísticas con la misma velocidad con que el público aplaudía o abucheaba. Sus paredes habían escuchado las voces de los artistas más importantes de la época, desde Tintán hasta Tongolele, desde Resortes hasta Pedro Infante en sus últimos años de vida. El teatro tenía capacidad para poco más de 1.500 personas sentadas en butacas de terciopelo rojo que habían sido reemplazadas hacía apenas 2 años, y la acústica del lugar era famosa entre los músicos porque amplificaba tanto los aplausos como los silbidos con la misma claridad despiadada. El escenario medía aproximadamente 15 metros de ancho por 10 de profundidad, con un telón de fondo color granate oscuro que absorbía la luz de los reflectores y creaba una especie de caverna cálida donde los artistas podían sentirse protegidos o completamente expuestos, dependiendo de cómo respondiera el público. Esa noche, el aire dentro del teatro olía a una mezcla de humo de cigarro, perfume barato y palomitas de maíz que vendían en el vestíbulo, porque en el Blanquita se permitía fumar durante las funciones y el humo flotaba como una niebla permanente entre las butacas y el techo alto decorado con molduras de yeso pintadas de dorado. El público que llenaba las butacas esa noche era una mezcla representativa de la Ciudad de México de principios de los 70. Parejas de mediana edad que habían comprado boletos como regalo de aniversario, grupos de amigos que venían después de cenar en algún restaurante cercano del centro histórico, señoras elegantes con vestidos de tela brillante y peinados altos que olían a laca desde 3 filas de distancia, hombres con trajes de poliéster que era el material de moda ese año y que sudaban discretamente bajo las luces cálidas del teatro. Había también jóvenes que habían ahorrado durante semanas para poder pagar las entradas más baratas de la galería alta, sentados en asientos duros con vista parcial del escenario pero con la emoción intacta de quien asiste a un espectáculo en vivo por primera o segunda vez en su vida. Los vendedores de refrescos y botanas circulaban por los pasillos laterales antes de que empezara el show, ofreciendo cacahuates en bolsas de papel y sodas de naranja y de lima que costaban 3 pesos cada una.
En la taquilla de la entrada, un empleado con uniforme verde informaba a los rezagados que todas las funciones de esa semana estaban agotadas y que podían intentar de nuevo el lunes siguiente, sin saber que la función que estaba a punto de comenzar esa noche sería recordada mucho después de que el teatro mismo dejara de existir. El promotor de esa noche era Gustavo Peña, un hombre de aproximadamente 55 años que llevaba más de 2 décadas manejando espectáculos en teatros de la capital. Peña era conocido en el medio artístico como alguien que sabía exactamente cuánto valía cada artista en términos de boletos vendidos, una habilidad que le había permitido sobrevivir en un negocio donde las modas cambiaban cada temporada y los artistas de moda podían convertirse en artistas olvidados en cuestión de meses. Tenía el rostro curtido de alguien que ha pasado demasiadas noches bajo luces artificiales, con arrugas profundas alrededor de los ojos y una mandíbula permanentemente apretada que delataba años de resolver problemas bajo presión. Esa noche, Peña enfrentaba una situación que no le dejaba muchas opciones. El artista programado había cancelado por razones que nunca quedaron del todo claras, algunos dijeron enfermedad, otros hablaron de una disputa contractual, pero el resultado era el mismo. Un teatro lleno de gente que había pagado entre 25 y 150 pesos por boleto y un escenario sin nadie que lo ocupara. Juan Gabriel no había llegado al Teatro Blanquita esa noche por invitación formal, sino por instinto puro y por la desesperación controlada de alguien que ha aprendido que las oportunidades no avisan cuando llegan ni esperan a que uno esté listo para recibirlas. Alguien de su círculo cercano, un músico que tocaba ocasionalmente en bares de la zona rosa y que conocía a uno de los técnicos del Blanquita, había escuchado sobre la cancelación apenas una hora antes del show y había corrido a buscar a Juan Gabriel para llevarlo directo al teatro antes de que Peña encontrara a otro sustituto. Lo encontró en una pensión modesta de la colonia Guerrero donde Juan Gabriel vivía en un cuarto pequeño que pagaba semana a semana con lo poco que ganaba cantando en bares y cantinas. El cuarto tenía apenas espacio para una cama individual con colchón hundido en el centro, una silla de madera donde colgaba la poca ropa que tenía, y una ventana estrecha que daba a un patio interior donde las vecinas tendían ropa y los niños jugaban hasta que oscurecía. Las paredes estaban pintadas de un azul desteñido que alguna vez fue alegre pero que ahora se veía triste bajo la luz del único foco que colgaba del techo sin pantalla. En la mesita de noche había un cuaderno escolar donde Juan Gabriel escribía letras de canciones con un lápiz que afilaba con un cuchillo de cocina porque no tenía sacapuntas, y junto al cuaderno estaba la única foto que conservaba de su madre, una imagen pequeña y descolorida donde Victoria Valadez miraba a la cámara con una expresión que su hijo había intentado descifrar durante años sin lograrlo del todo. Cuando le dijeron que había una oportunidad en el Blanquita, Juan Gabriel no preguntó cuánto le iban a pagar ni qué condiciones le ofrecían ni cuánto tiempo tendría en el escenario. Simplemente se vistió con la mejor ropa que tenía, una camisa de vestir que había comprado en un mercado de segunda mano y unos pantalones oscuros que planchaba con cuidado religioso cada vez que los usaba, y caminó hacia el escenario con la determinación silenciosa de quien sabe que ese momento podría no repetirse jamás. El camino desde la pensión hasta el teatro fue relativamente corto en distancia pero eterno en intensidad emocional. Caminaba por las calles del centro histórico de la Ciudad de México con paso firme mientras las luces de los negocios que cerraban a esa hora proyectaban sombras largas sobre las banquetas de cemento agrietado. Pasó frente a una iglesia donde una anciana encendía veladoras en la puerta y por un instante pensó en detenerse a pedir algo, no sabía exactamente qué, tal vez fuerza, tal vez claridad. Tal vez simplemente la certeza de que lo que estaba haciendo tenía sentido. Pero siguió caminando porque el tiempo apremiaba y porque en el fondo sabía que lo que necesitaba no se encontraba en las veladoras de una iglesia sino en las canciones que llevaba dentro desde que tenía memoria, canciones que habían sobrevivido a la pobreza de su infancia en Parácuaro, a la soledad del internado en Ciudad Juárez, a la oscuridad de las celdas de Lecumberri y a todos los rechazos que la industria musical le había puesto enfrente como obstáculos que parecían diseñados para destruirlo pero que en realidad lo habían fortalecido de una manera que solo él podía entender completamente. Llevaba meses intentando conseguir una oportunidad en los escenarios importantes de la Ciudad de México sin lograrlo. Había tocado puertas en teatros, centros nocturnos, programas de televisión y oficinas de disqueras, acumulando rechazos que habrían destruido la voluntad de cualquier persona con menos convicción en su propio talento.
Había grabado No Tengo Dinero ese mismo año con la disquera RCA Víctor, gracias a las gestiones de Enriqueta Jiménez, la prieta linda, quien había sido su protectora y guía desde que lo conoció cantando en la calle años atrás. La canción comenzaba a sonar en algunas estaciones de radio de la capital y de ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, pero ese reconocimiento incipiente todavía no se traducía en invitaciones a escenarios grandes. Los programadores de los teatros lo conocían vagamente como el compositor de esa canción que sonaba de vez en cuando, pero nadie lo consideraba un artista capaz de sostener un show completo frente a un público exigente. Cada rechazo que había acumulado en los años anteriores, cada disquera que le había dicho que servía para componer pero no para cantar, cada manager que lo había mirado de arriba abajo y había decidido que no tenía la presencia escénica necesaria para triunfar, cada escenario que le había negado una oportunidad con excusas que iban desde lo cortés hasta lo cruel, todo eso lo había llevado hasta ese camerino del Teatro Blanquita donde Gustavo Peña lo miraba con la expresión de alguien que ya sabe lo que va a decir antes de escuchar lo que le van a proponer. El camerino era una habitación rectangular con paredes pintadas de un verde pálido que alguna vez había sido brillante pero que ahora se veía opaco bajo la luz fluorescente del techo. Había un espejo largo con bombillas alrededor, varias de ellas fundidas, y una mesa con restos de maquillaje del artista anterior. El olor a polvo viejo y a productos de belleza rancios flotaba en el aire como un recordatorio permanente de todos los artistas que habían pasado por ese cuarto antes de subir al mismo escenario. Juan Gabriel estaba de pie frente a Peña con las manos cruzadas delante del cuerpo, sin la arrogancia de quien pide algo que cree merecer, pero tampoco con la sumisión de quien suplica. Peña lo miraba de arriba abajo, evaluando con ojos de promotor experimentado lo que tenía frente a él. Un joven delgado, de estatura media, con rasgos finos y una expresión en los ojos que combinaba vulnerabilidad con algo que se parecía peligrosamente a la certeza. Usted es el de No Tengo Dinero, dijo Peña sin ningún entusiasmo en la voz, pronunciando el título de la canción como quien menciona el nombre de un producto que ha visto en un estante pero que nunca ha comprado. Juan Gabriel asintió sin agregar nada más, sin sentir la necesidad de venderse ni de explicar quién era o por qué merecía esa oportunidad. El silencio que siguió fue breve pero denso, cargado con el peso de una decisión que Peña sabía que tenía que tomar rápidamente porque el público ya estaba en sus butacas y cada minuto que pasaba sin show era un minuto más de impaciencia acumulada que podría convertirse en hostilidad. Peña no tenía opciones reales y ambos lo sabían, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Esa fue la única razón por la que Juan Gabriel iba a subir al escenario del Teatro Blanquita esa noche, no por mérito reconocido, no por invitación ganada, sino porque era el único cuerpo disponible para llenar un vacío que nadie más quería llenar. Le doy 15 minutos, dijo Peña con una frialdad que no intentaba disimular, una frialdad que era parte de su personalidad profesional pero que en ese momento también servía como advertencia y como protección, porque si las cosas salían mal, Peña quería que quedara claro que él no había apostado por ese muchacho sino que simplemente había administrado una emergencia. El público viene a ver a otro artista, no a usted. Si lo abuchean, no me haga responsable. Las palabras cayeron en el aire del camerino con la precisión de piedras arrojadas a un pozo, cada una haciendo eco contra las paredes verdes y el espejo con bombillas fundidas. Juan Gabriel recibió esas palabras sin cambiar su expresión, sin que un solo músculo de su rostro se moviera de forma visible, y respondió simplemente que 15 minutos eran suficientes. No dijo más, no argumentó, no intentó negociar tiempo adicional ni condiciones mejores. Simplemente afirmó que 15 minutos bastaban, con la calma de quien ha calculado internamente lo que necesita y ha decidido que eso es exactamente lo que tiene. Peña lo miró una vez más antes de salir del camerino sin desearle suerte, porque Peña no creía que la suerte fuera a cambiar nada de lo que estaba a punto de pasar esa noche. Para él, esto era un trámite incómodo, una solución temporal a un problema logístico que mañana se olvidaría y que no dejaría ninguna huella en la historia del Teatro Blanquita. Caminó por el pasillo que conectaba los camerinos con la zona lateral del escenario, sus zapatos haciendo un sonido seco contra el piso de loseta gastada, y no miró hacia atrás ni una sola vez. Juan Gabriel se quedó solo en ese camerino por unos minutos que se sintieron más largos de lo que eran.
El ruido apagado del público llegaba filtrado a través de las paredes como un murmullo lejano pero constante, como el sonido del mar escuchado desde una habitación cerrada. No tenía banda preparada para ese teatro específico ni arreglos ensayados que pudieran adaptarse a los músicos de planta del Blanquita. Solo tenía las canciones que llevaba años cantando en lugares pequeños, en bares donde la gente hablaba más fuerte que la música, en cantinas donde el olor a tequila competía con su voz, en fiestas privadas donde los invitados lo trataban como parte del mobiliario, y la certeza absoluta de que si había algo real en él, algo que justificara todos los años de hambre y de rechazos y de noches durmiendo en bancas de parques porque no tenía para pagar un techo, esa noche era el momento de demostrarlo o de aceptar que tal vez el mundo tenía razón y él estaba equivocado. Se miró en el espejo del camerino por un instante. Vio su propio rostro reflejado entre las bombillas fundidas y las manchas de maquillaje ajeno, un rostro joven pero marcado por experiencias que no correspondían a sus 21 años. Los ojos que le devolvían la mirada todavía cargaban las sombras de Lecumberri, esas sombras que aparecían en momentos de silencio como fantasmas pacientes que sabían que nunca se irían del todo. Pero también había algo más en esos ojos, algo que las paredes de la cárcel no habían podido destruir ni aplacar ni domesticar. Respiró profundo llenando sus pulmones con el aire viciado del camerino y caminó hacia el escenario con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, sino exactos, como los pasos de alguien que ha calculado la distancia que lo separa de su destino y que sabe que cada paso cuenta. El presentador subió al escenario con el micrófono en la mano y la expresión incómoda de quien tiene que dar una noticia que sabe que no será bien recibida. Carraspeó 2 veces antes de hablar, un gesto nervioso que el micrófono amplificó por todo el teatro como un aviso involuntario de que lo que venía no iba a ser agradable. Anunció al público que el artista programado no podría presentarse esa noche por motivos fuera de su control y el murmullo de desaprobación fue inmediato, claro y contundente. No fue un sonido de tristeza ni de comprensión, fue el sonido colectivo de más de 1000 personas que se sienten engañadas al mismo tiempo, un rumor grave que recorrió las filas de butacas como una onda expansiva desde las primeras filas hasta las últimas, acompañado de gestos de molestia visibles incluso desde el escenario. Cabezas que se sacudían negativamente, manos que se levantaban en protesta, bocas que formaban palabras que el micrófono del presentador no captaba pero que no hacía falta escuchar para entender. Entonces el presentador anunció que en su lugar se presentaría Juan Gabriel y el murmullo de desaprobación se transformó en algo todavía peor, algo más parecido a la indiferencia absoluta, porque ese nombre no significaba prácticamente nada para la gran mayoría de las personas sentadas en esas butacas de terciopelo rojo. Algunos en las primeras filas se levantaron inmediatamente de sus asientos para caminar hacia el lobby con la actitud decidida de quien no está dispuesto a desperdiciar ni un minuto de su tiempo en algo que no eligió. Otros se quedaron sentados pero con los brazos cruzados sobre el pecho y expresiones faciales que comunicaban con claridad meridiana que estaban dispuestos a juzgar con severidad, pero no a entusiasmarse bajo ninguna circunstancia. Gustavo Peña observaba todo desde los laterales del escenario con la resignación practicada de alguien que ya ha calculado mentalmente las pérdidas y que solo espera que el daño no sea mayor de lo previsto. Tenía los brazos cruzados exactamente igual que el público y su postura corporal era la de un hombre preparado para presenciar un fracaso pequeño pero inevitable, uno más en una carrera llena de noches como esa. Las luces del teatro bajaron gradualmente siguiendo la rutina técnica que los iluminadores ejecutaban para cada show, sin importar quién estuviera en el escenario, y en esa transición de luz a penumbra, un joven de 21 años con ropa sencilla y limpia caminó hacia el centro del escenario tomando el micrófono con una mano mientras la otra colgaba a su costado con una quietud que no parecía ensayada sino natural. El Teatro Blanquita lo recibió con el silencio frío de un público que no lo había pedido, no lo había elegido y no tenía ninguna razón para darle más de lo que la cortesía mínima exigía. Juan Gabriel miró al público por un momento largo desde el centro del escenario sin decir nada todavía. Sus ojos recorrieron las filas de butacas con una lentitud deliberada, como si estuviera contando cabezas o evaluando la distancia entre él y cada una de las personas sentadas frente a él. Vio los brazos cruzados en las primeras filas, las expresiones distantes y ligeramente hostiles de quienes se habían quedado por costumbre más que por interés,
Los asientos vacíos que habían dejado los que se fueron al lobby decidiendo que esos 15 minutos no valían ni su presencia ni su paciencia. Vio a una pareja en la cuarta fila que hablaba entre sí sin mirarlo, probablemente discutiendo si debían irse también o quedarse a esperar a que el suplente terminara su turno y pudieran pedir el reembolso de sus boletos. Vio al técnico de iluminación en la cabina elevada del fondo que ajustaba las luces con la eficiencia mecánica de alguien que hace lo mismo todas las noches sin importar quién esté en el escenario. Y sintió el peso de todo eso como algo físico, tangible, una presión que se asentaba contra su pecho y contra su garganta como un puño invisible que intentaba convencerlo de que no pertenecía a ese lugar. Pero también sintió algo más, algo que venía de un lugar más profundo que el miedo y más antiguo que el rechazo. Era la misma sensación que había experimentado años atrás en lugares mucho más pequeños y mucho más hostiles que el Blanquita, cuando un grupo de personas lo miraba sin ninguna expectativa y él había decidido internamente, con una convicción que no necesitaba explicación ni justificación, que eso era exactamente lo que necesitaba para cantar con todo lo que tenía dentro. No tenía nada que perder en ese escenario porque nadie esperaba nada de él, y esa libertad total, esa ausencia completa de expectativas ajenas, era paradójicamente el mejor escenario posible para ser completamente auténtico, completamente él mismo, sin máscaras, sin concesiones, sin la necesidad de cumplir con una imagen que otros hubieran construido para él. Cerró los ojos por un segundo y en ese segundo de oscuridad voluntaria vio pasar detrás de sus párpados las imágenes que lo habían traído hasta ese momento, las calles de Ciudad Juárez donde cantaba de niño para ganar monedas, la escuela para huérfanos donde creció sin entender por qué su madre lo había dejado ahí, las celdas de Lecumberri donde compuso canciones en su cabeza porque no le permitían tener papel ni lápiz, las noches durmiendo en estaciones de autobús porque no tenía a dónde ir. Apretó el micrófono con una mano y cuando abrió los ojos su expresión había cambiado completamente. La calma calculada con que había entrado al escenario se había transformado en algo más cercano a la determinación pura, a esa clase de resolución que no se aprende en ninguna escuela sino que se forja en el tipo de experiencias que dejan marcas permanentes en el alma. La banda de planta del teatro, 3 músicos que habían recibido instrucciones de último momento sobre qué canciones tocar, comenzó los primeros acordes con la competencia profesional de quienes están acostumbrados a acompañar a cualquier artista que les pongan enfrente, y Juan Gabriel acercó el micrófono a sus labios. Lo que salió de su boca no era lo que ese público esperaba encontrar en un sustituto de último momento. No era la voz correcta y cuidadosa de alguien que intenta agradar ni la interpretación prudente de quien sabe que está en terreno ajeno y decide no arriesgarse. Su voz llenó el Teatro Blanquita con una intensidad que no pedía permiso para existir y que no daba tiempo a nadie para que decidiera racionalmente si le gustaba o no, porque llegaba directamente a un lugar más profundo que el gusto, más profundo que la preferencia musical, más profundo que cualquier juicio estético que la mente consciente pudiera formular. Era una voz que entraba por los oídos pero que se sentía en el pecho, en el estómago, en esa zona del cuerpo donde se acumulan las emociones que no tienen nombre preciso. Los brazos cruzados en las primeras filas empezaron a aflojarse sin que sus dueños lo notaran, como si los músculos que mantenían esa postura de rechazo hubieran olvidado la orden que habían recibido minutos antes. Las conversaciones paralelas que todavía sobrevivían en las filas del fondo murieron solas, no porque alguien las callara sino porque las bocas que hablaban empezaron a quedarse quietas sin que nadie tomara conscientemente la decisión de callarlas. El hombre de la sexta fila que había llegado decidido a aburrirse durante 15 minutos mientras esperaba que la función terminara para pedir su reembolso estaba ahora con los codos sobre las rodillas, el cuerpo inclinado hacia adelante y los ojos fijos en ese joven del escenario, tratando de entender qué era exactamente lo que le estaba pasando por dentro, por qué sentía un nudo en la garganta que no correspondía con su estado de ánimo de hacía 5 minutos. Gustavo Peña en los laterales del escenario había dejado de mirar el reloj que llevaba en la muñeca izquierda, algo que no le había pasado en más de 20 años manejando espectáculos, porque su método profesional consistía precisamente en controlar el tiempo con precisión quirúrgica, saber exactamente cuántos minutos llevaba cada artista y cuántos le faltaban. Pero esa noche su muñeca izquierda colgaba a su costado sin que él la consultara,
Porque algo en lo que estaba viendo y escuchando había desactivado ese mecanismo automático que lo había definido profesionalmente durante décadas. Lo que Juan Gabriel hacía en ese escenario no era simplemente cantar en el sentido técnico de producir notas con la voz siguiendo una melodía. Era algo diferente, algo que Peña no tenía vocabulario para describir con precisión pero que reconocía instintivamente como raro, como genuino, como peligrosamente real. Era abrir algo dentro de las personas que ellas mismas no sabían que tenían cerrado, tocar una fibra que estaba escondida debajo de capas de costumbre y de cinismo cotidiano y que al ser tocada producía una vibración que se sentía físicamente, como un escalofrío que recorría la espalda o como ese momento justo antes de llorar cuando la garganta se cierra y los ojos se humedecen sin pedir permiso. Los que habían salido al lobby durante el anuncio del sustituto empezaron a regresar uno por uno, atraídos por algo que escuchaban desde el pasillo alfombrado que conectaba el vestíbulo con la sala principal y que no podían ignorar aunque quisieran. Primero fue una mujer de mediana edad que asomó la cabeza por la puerta del fondo con expresión curiosa y que terminó entrando y sentándose en el primer asiento disponible sin quitarse el abrigo. Después fue un hombre que regresó a su butaca original caminando despacio por el pasillo lateral, mirando al escenario con la expresión de alguien que no entiende por qué se fue en primer lugar. Y luego fueron más, en grupos de 2 y 3, entrando por las puertas traseras y laterales del teatro con esa mezcla de vergüenza y asombro de quien descubre que se perdió el inicio de algo importante. Una mujer en la segunda fila lloraba en silencio sin apartar la vista del escenario, con las lágrimas cayendo por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas, como si las lágrimas fueran una respuesta tan natural a lo que estaba escuchando que detenerlas hubiera sido más extraño que dejarlas caer. El hombre sentado a su lado, que había llegado esa noche con cara de quien no quería estar ahí y que probablemente había sido arrastrado por su esposa o por algún compromiso social que no podía evadir. Cantaba en voz baja la letra de una canción que jamás había escuchado antes, sin haberse dado cuenta de en qué momento exacto había comenzado a hacerlo, como si la melodía lo hubiera invadido por osmosis y su boca simplemente respondiera a un impulso que su cerebro no había autorizado. Conscientemente. Los 15 minutos que Peña había concedido como un favor administrativo terminaron sin que nadie en el teatro lo supiera, porque nadie miraba el reloj. Ni el promotor que había establecido ese límite, ni los músicos de la banda que tocaban con una energía y una entrega que no habían mostrado durante el ensayo de la tarde, ni el técnico de iluminación que había dejado de seguir la rutina programada y que ahora movía los reflectores de forma intuitiva, siguiendo los movimientos de Juan Gabriel como si estuviera iluminando a un artista que conocía desde hacía años. El tiempo se había vuelto irrelevante dentro del Blanquita, reemplazado por algo más poderoso que los minutos y los segundos, la sensación compartida de estar presenciando algo que no podía interrumpirse sin cometer una especie de crimen contra la belleza. Fue entonces cuando desde las filas del fondo alguien gritó dos palabras que tardaron unos segundos en propagarse hacia adelante pero que cuando llegaron a las primeras filas ya eran coreadas por decenas de voces que las repetían, con la convicción de quien nombra algo que existía pero que todavía no tenía nombre. El Divo de Juárez, gritaron. Y no era un apodo inventado en una oficina de mercadotecnia ni una etiqueta diseñada por un equipo de relaciones públicas ni una marca registrada que alguien hubiera calculado fríamente para vender discos. Era la reacción espontánea, visceral e inevitable de personas que necesitaban un nombre para lo que acababan de sentir, una palabra que capturara la magnitud de lo que ese joven desconocido les había hecho experimentar en menos de media hora. Divo, por esa entrega total y absoluta que solo los grandes cantantes de ópera europea tenían, esa capacidad de llenar un espacio con la voz de manera que no quedara ni un centímetro cúbico de aire sin vibrar, esa forma de cantar como si cada canción fuera simultáneamente la primera y la última de su vida. De Juárez, porque ese joven no venía de la capital sofisticada ni de los circuitos elegantes donde se formaban los artistas con pedigrí, sino de la frontera áspera y dura de Ciudad Juárez, de una infancia marcada por la pobreza, el abandono y la soledad que ninguna disquera de la época había pensado que podía producir algo así, algo tan grande y tan demoledoramente humano al mismo tiempo. Nadie en ese teatro sabía que estaba inventando en ese momento y para siempre el nombre más grande de la música mexicana.
Nadie en esas butacas de terciopelo rojo tenía la menor idea de que las dos palabras que gritaban con entusiasmo creciente serían repetidas millones de veces en las décadas siguientes, en estadios llenos de 50.000 personas, en plazas públicas donde la gente cantaba sus canciones de memoria, en funerales donde su música acompañaba el dolor de perder a un ser querido, en bodas donde sus baladas eran el soundtrack de los momentos más felices de la vida. Todo eso estaba contenido en esas dos palabras que nacieron en las filas del fondo del Teatro Blanquita una noche de 1971, cuando un público que no lo quería decidió que lo amaba. Cuando Juan Gabriel finalmente dejó de cantar después de casi 40 minutos, 4 veces más del tiempo que Peña le había asignado, el teatro entero seguía pidiendo más con una intensidad que no tenía absolutamente nada que ver con la indiferencia del principio. Las palmas golpeaban al unísono creando un ritmo que hacía temblar las viejas butacas. Las voces gritaban su nombre con esa urgencia particular de quien siente que algo hermoso está a punto de terminar y quiere retenerlo unos minutos más. Algunas personas estaban de pie sobre sus asientos, algo que en el Blanquita solo pasaba con los artistas consagrados que llevaban décadas construyendo sus carreras. Juan Gabriel permaneció en el centro del escenario por unos segundos después de la última nota, con el micrófono todavía cerca de los labios y los ojos brillantes por las lágrimas que no había intentado contener durante toda la presentación, y en esos segundos de silencio suspendido entre la última nota y el primer aplauso, el Teatro Blanquita contuvo la respiración colectivamente antes de estallar en la ovación más larga y más genuina que esas paredes habían escuchado en años. Peña lo esperaba en los laterales del escenario cuando Juan Gabriel finalmente caminó hacia el costado con pasos que ahora eran más ligeros, como si algo pesado se hubiera caído de sus hombros durante esos 40 minutos. Cuando Juan Gabriel llegó a su lado, el promotor no dijo nada por un momento largo e incómodo. Solo lo miró con la expresión desolada de alguien que acaba de entender que cometió un error de juicio que no podrá corregir fácilmente y que probablemente lo perseguirá durante el resto de su carrera. El silencio entre los dos hombres estaba cargado con todo lo que Peña había dicho antes del show, cada palabra despectiva, cada tono condescendiente, cada gesto de desdén ahora amplificados por el contraste brutal con lo que acababa de presenciar desde los laterales del escenario. Quiero contratarlo para el próximo mes, dijo Peña finalmente, y su voz había perdido completamente la frialdad profesional del camerino, reemplazada por algo que se parecía mucho a la urgencia de alguien que sabe que está hablando con una persona cuyo valor acaba de multiplicarse exponencialmente en las últimas horas y que si no actúa rápido, alguien más lo hará. Juan Gabriel lo miró directamente a los ojos por un instante y respondió con calma que hablaría con su equipo, usando deliberadamente la palabra equipo aunque su equipo en ese momento consistía básicamente en la prieta Linda y en su propia determinación. Y siguió caminando por el pasillo trasero porque en ese momento había otras personas esperando hablar con el que no eran Gustavo Peña, y Juan Gabriel tenía la intuición precisa de saber cuando alguien que lo había despreciado ahora lo necesitaba más de lo que él necesitaba a esa persona. 3 hombres lo interceptaron antes de que llegara al camerino y los 3 tenían en común la misma expresión facial de alguien que acaba de ver algo valioso que necesita asegurar inmediatamente antes de que otro lo haga primero. Eran productores y representantes del medio musical que habían llegado al Teatro Blanquita esa noche a ver al artista programado y que se quedaban ahora empujándose sutilmente entre ellos en el pasillo estrecho para ser él primero en establecer contacto con ese joven desconocido que acababa de transformar un teatro hostil en una sala de conciertos vibrante. Uno de ellos era Ernesto Valdés, un productor con conexiones reales en las disqueras más importantes del país, un hombre de unos 45 años que vestía traje gris oscuro y que no acostumbraba perseguir artistas por los pasillos de los teatros porque generalmente eran los artistas quienes lo perseguían a él, quienes le dejaban demos en la recepción de su oficina, quienes le enviaban cartas pidiéndole oportunidades que él rara vez concedía. Valdés habló primero con la eficiencia directa de quien sabe que tiene pocos segundos antes de que alguien más tome la delantera en una competencia que él no esperaba tener esa noche. Necesito reunirme con usted esta semana, dijo mirando a Juan Gabriel directamente a los ojos con una intensidad que en cualquier otro contexto habría parecido agresiva pero que en ese momento era simplemente honesta. Lo que acabo de ver ahí adentro no puede quedarse en un teatro de 15 minutos. Eso necesita un escenario mucho más grande y yo puedo ayudar a construirlo.
Juan Gabriel escuchó a los tres hombres con la misma calma exterior con que había recibido las palabras despectivas de Peña apenas horas antes, porque había aprendido a través de años de experiencia dura que mantener la cabeza fría era igual de importante en los momentos buenos que en los malos, que la euforia podía ser tan peligrosa como la desesperación si uno permitía que nublara el juicio. Intercambió palabras breves con cada uno de los tres productores, recibió sus tarjetas de presentación guardándolas en el bolsillo de su camisa con cuidado, hizo preguntas precisas sobre lo que cada quien tenía para ofrecerle en términos concretos y en ningún momento mostró la urgencia desesperada que cualquier joven de 21 años en su situación habría tenido todo el derecho del mundo a sentir. Los tres hombres se alejaron hacia la salida del teatro con la satisfacción provisional de quien cree haber dado el primer paso en algo importante pero sin la certeza de haber ganado nada todavía, porque algo en la calma de ese joven les indicaba que no estaban tratando con alguien que aceptaría la primera oferta por gratitud o por miedo a que no hubiera otra. Juan Gabriel entró finalmente al camerino, cerró la puerta detrás de él y se quedó solo por primera vez desde que había subido al escenario. El camerino seguía exactamente igual que antes, con sus paredes verdes y sus bombillas fundidas y sus manchas de maquillaje ajeno, pero algo había cambiado de forma irreversible en la relación entre ese cuarto y el hombre que estaba de pie en su centro. Hacía menos de una hora, ese camerino había sido el escenario de una humillación silenciosa, el lugar donde un promotor condescendiente le había dado 15 minutos como quien da una limosna. Ahora era el lugar donde Juan Gabriel podía finalmente respirar con los pulmones llenos después de haber cantado con todo lo que tenía dentro durante 40 minutos que habían cambiado la trayectoria de su vida para siempre. Gustavo Peña se quedó solo en los laterales del escenario vacío después de que todos se fueron, después de que los últimos espectadores abandonaron sus butacas arrastrando los pies con esa lentitud particular de quien no quiere que una experiencia termine. Después de que los técnicos comenzaron a apagar los equipos de sonido y a enrollar los cables con la rutina eficiente de cada noche. Peña permaneció ahí de pie mirando el micrófono que Juan Gabriel había dejado en el soporte del centro del escenario sin que nadie lo recogiera todavía, un micrófono que ahora parecía diferente, como si lo que había pasado a través de él esa noche le hubiera dejado una marca invisible. 20 años manejando espectáculos le habían enseñado a leer una sala con precisión casi científica, a saber cuándo algo funcionaba y cuándo no desde los primeros 30 segundos, a calcular con bastante exactitud el valor comercial de lo que veía y escuchaba. Pero esa noche había fallado de una forma que no podía justificarse con ninguna de las explicaciones que usualmente utilizaba cuando cometía errores profesionales. No había fallado por falta de información ni por mala suerte ni por circunstancias fuera de su control. Había fallado por algo mucho peor, había visto a Juan Gabriel antes de que subiera al escenario y había decidido con la soberbia silenciosa del experto que ya sabía lo que iba a pasar, sin molestarse en esperar a que pasara, sin concederle al futuro la posibilidad de sorprenderlo. Se alejó del escenario caminando despacio, apagando las luces del teatro una por una con la actitud metódica de quien necesita hacer algo con las manos porque la cabeza está demasiado ocupada procesando las implicaciones de lo que acaba de presenciar y de lo que acaba de perder. La última luz que apagó fue la del escenario principal, y en ese segundo de oscuridad total que cayó sobre el Blanquita como un telón definitivo, Peña supo con la claridad dolorosa que solo llega demasiado tarde que había sido el primero en tener al Divo de Juárez frente a él y el último en entenderlo. En los días siguientes a esa noche en el Blanquita, Juan Gabriel se reunió con Ernesto Valdés en una oficina ubicada en el centro de la Ciudad de México, un espacio pequeño pero ordenado que olía a café recién hecho y a papel de archivo. Lo que comenzó como una conversación de negocios de 30 minutos programados se extendió durante más de 3 horas porque Valdés quería entender no solo las canciones que Juan Gabriel componía, sino la visión completa de ese joven que había transformado un teatro hostil en una experiencia colectiva en menos de 40 minutos. Juan Gabriel habló de su música con una claridad conceptual que sorprendió genuinamente a Valdés, porque los artistas jóvenes que pasaban por su oficina generalmente hablaban de fama, de dinero, de contratos y de cuándo podrían salir en televisión. Pero este joven hablaba de otra cosa completamente diferente. Hablaba de lo que quería decir con sus canciones, de las emociones específicas que buscaba despertar en cada verso, de cómo creía que la música popular mexicana tenía un vacío que nadie estaba llenando, un ESP.
Hacia entre la balada romántica convencional y la canción ranchera tradicional donde existía un territorio emocional inexplorado que millones de personas estaban esperando que alguien articulara por ellos. Hablaba de por qué creía que el público mexicano estaba hambriento de algo que las disqueras no le estaban dando: honestidad emocional sin filtros, vulnerabilidad sin vergüenza, canciones que no tuvieran miedo de decir en voz alta lo que la gente sentía en silencio. Valdés escuchaba tomando notas ocasionales en una libreta de cuero desgastado, pero sobre todo observando con atención concentrada a ese hombre que tenía sentado frente a él, un hombre que tenía 21 años pero que hablaba con la convicción serena de alguien que lleva décadas sabiendo exactamente quién es y qué quiere hacer con su vida. Cuando terminaron la conversación y el café se había enfriado hacía rato en las tazas sin que ninguno de los dos lo notara, Valdés cerró su libreta con un gesto lento y deliberado y le dijo que quería producir su próximo disco sin imponer condiciones sobre el estilo ni sobre el repertorio, que Juan Gabriel tendría libertad creativa completa para hacer exactamente lo que quisiera. Juan Gabriel lo miró por un momento con esa expresión que ya empezaba a ser reconocible como suya, esa mezcla de gratitud contenida y dignidad tranquila que no necesitaba palabras para expresarse, y entonces respondió que eso era exactamente lo único que había pedido siempre y que nadie le había dado hasta ese momento. No hacía falta decir más. Pero lo que vino después del Teatro Blanquita no fue inmediato ni sencillo, porque las carreras reales no funcionan como los cuentos de hadas donde una sola noche mágica lo cambia todo de golpe y para siempre. La realidad de la industria musical de los años 70 era más compleja, más lenta y más ingrata de lo que cualquier historia romántica sobre el triunfo del talento quiere admitir. Hubo semanas difíciles después de esa noche, semanas donde Juan Gabriel seguía viviendo en la misma pensión modesta de la colonia Guerrero mientras las negociaciones con productores y disqueras avanzaban con la lentitud frustrante de los procesos burocráticos. Semanas donde la euforia de aquella noche en el Blanquita se iba diluyendo bajo el peso de la vida cotidiana y de las dudas que aparecen inevitablemente en las madrugadas cuando uno está solo en un cuarto pequeño, preguntándose si lo que vivió fue real o fue un sueño que el amanecer va a disolver. Pero esa noche había creado algo que no existía antes, algo que ninguna burocracia ni ninguna lentitud administrativa podían destruir. Un nombre que la gente repetía con admiración, una historia que quienes la habían vivido contaban a sus amigos con la energía encendida de quienes saben que estuvieron presentes en algo importante, y una reputación que se expandía por los circuitos musicales de la Ciudad de México con la velocidad imparable de las cosas verdaderas. Los escenarios que antes le cerraban sus puertas con excusas corteses o con rechazos directos empezaron a abrir esas mismas puertas, no por generosidad repentina ni por bondad descubierta, sino porque los promotores son personas de negocios y los negocios responden a lo que el público pide. Y el público estaba pidiendo a Juan Gabriel. Los rumores sobre lo que había pasado en el Blanquita circulaban con una fuerza que ninguna campaña publicitaria podría haber generado, porque los rumores genuinos tienen una textura diferente a la publicidad, una calidez y una urgencia que la gente reconoce instintivamente como auténtica. Juan Gabriel subió a esos nuevos escenarios uno por uno, con la misma actitud exacta con que había subido al Blanquita aquella noche, sin pedir permiso para ser completamente el mismo, sin ajustar su voz ni sus movimientos ni su forma de sentir y expresar la música a ningún molde que no fuera el suyo propio. Cada presentación confirmaba y amplificaba lo que esa primera noche había revelado. Que lo que algunas disqueras habían llamado excesivo, demasiado emocional, demasiado vulnerable, demasiado honesto, era exactamente y precisamente lo que el público mexicano necesitaba ver y escuchar en un escenario. El apodo que había nacido espontáneamente en las filas del fondo del Teatro Blanquita viajó con él a cada ciudad donde cantó en los meses y años siguientes, porque las personas que lo escuchaban por primera vez en vivo entendían de manera inmediata e intuitiva por qué existía ese nombre y por qué no había otro nombre posible. Divo no era una exageración retórica ni una ironía cínica, sino la descripción más precisa y más honesta posible de algo que no tenía equivalente en la música popular mexicana de esa época ni de ninguna otra época anterior. Esa combinación irrepetible de técnica vocal natural, presencia escénica magnética y entrega emocional absoluta que hacía que cada canción que interpretaba sonara como si fuera simultáneamente la primera que cantaba en su vida y la última que cantaría antes de morir.
de Juárez era el recordatorio permanente e imborrable de que esa grandeza artística no había nacido en un conservatorio prestigioso ni en una familia de músicos establecidos ni en los salones elegantes de la capital, sino en la frontera norte del país, en la pobreza más dura y más concreta, en una infancia que le había enseñado con brutalidad y con ternura al mismo tiempo que la música no era un lujo ni una carrera profesional ni un hobby, sino lo único que tenía, lo único que nadie podía quitarle, lo único que lo mantenía vivo cuando todo lo demás conspiraba para destruirlo. Juntas, esas dos palabras, Divo de Juárez, contaban en 4 sílabas la historia completa de lo que Juan Gabriel era, de dónde venía y por qué su música tenía la capacidad extraordinaria de llegar a lugares dentro de las personas donde otras músicas no podían entrar. Contaban la historia de un niño abandonado que creció en un orfanato, de un adolescente que fue encarcelado injustamente, de un joven que convirtió su dolor en canciones que millones de personas adoptarían como propias, de un artista que nunca dejó de ser el muchacho pobre de la frontera sin importar cuántos estadios llenaran y cuántos millones de discos vendiera. Hubo, como siempre sucede cuando algo extraordinario ocurre, voces escépticas que intentaron reducir lo sucedido a una explicación más cómoda y menos amenazante para su visión del mundo. Algunos críticos musicales que no estuvieron presentes esa noche escribieron en sus columnas que el episodio del Blanquita era probablemente una exageración colectiva, que el público que asiste a variedades es fácil de impresionar y que un teatro medio vacío donde la gente no tenía alternativa no era exactamente la prueba de fuego que los defensores de Juan Gabriel querían presentar. Un columnista del periódico Esto escribió que el entusiasmo por el nuevo artista era comprensible pero desproporcionado y que habrá que esperar a que grabe un disco completo antes de proclamarlo como el siguiente grande de la música mexicana. Pero cualquiera que hubiera estado en el Teatro Blanquita esa noche, cualquiera que hubiera visto cómo los brazos cruzados se aflojaron y cómo las lágrimas aparecieron en rostros que habían llegado decididos a no sentir nada, sabía que lo que había sucedido no era una exageración ni un espejismo colectivo sino algo mucho más simple y mucho más poderoso. La verdad de un artista que se había presentado sin máscaras frente a un público que no lo quería y que había logrado que ese público no solo lo aceptara sino que lo nombrara para siempre. Los testigos presenciales respondieron a los escépticos no con argumentos teóricos sino con la contundencia de su experiencia vivida, repitiendo la historia una y otra vez con la misma emoción intacta, como si el tiempo transcurrido desde esa noche no pudiera erosionar ni un gramo de lo que habían sentido. Algunos de los más de 1000 espectadores que estuvieron en el Teatro Blanquita aquella noche de 1971 se convirtieron en seguidores leales que acompañaron la carrera de Juan Gabriel durante las décadas siguientes, contando a quien quisiera escuchar que ellos habían estado ahí la noche que nació el Divo de Juárez. Guardaban esa experiencia como un tesoro personal que el tiempo no podía devaluar, un recuerdo que se volvía más valioso con cada año que pasaba y con cada nuevo logro que Juan Gabriel acumulaba en su carrera, porque cada disco de oro, cada concierto agotado, cada reconocimiento internacional confirmaba retroactivamente que lo que ellos habían presenciado en el Blanquita no había sido una ilusión sino la primera chispa de un fuego que terminaría iluminando al mundo entero. Gustavo Peña nunca habló públicamente sobre aquella noche ni sobre su error de juicio, pero quienes lo conocieron bien dicen que durante el resto de su carrera como promotor cambió su forma de evaluar a los artistas nuevos, que dejó de confiar exclusivamente en los nombres conocidos y en las trayectorias establecidas, que aprendió a darle tiempo al talento desconocido antes de descartarlo. Algunos dicen que fue la mejor lección profesional de su vida, aunque también fue la más costosa. La noticia de lo que había sucedido en el Teatro Blanquita esa noche se propagó por la comunidad artística de la Ciudad de México durante las semanas siguientes con la velocidad particular de las historias verdaderamente extraordinarias. Los músicos que habían tocado esa noche como banda de planta del teatro contaban en cada ensayo y en cada sesión de grabación a la que asistían como un joven desconocido había electrificado un teatro hostil con nada más que su voz y sus canciones. Los técnicos de sonido e iluminación hablaban del show en los pasillos de otros teatros y en los estudios de grabación donde trabajaban durante el día. Los espectadores que habían asistido esa noche contaban la historia en sus trabajos, en sus reuniones familiares, en las sobremesas de los domingos donde las anécdotas personales se comparten como moneda de cambio social.
Y cada versión de la historia, aunque variaba en los detalles específicos como siempre pasa con las historias que se cuentan de boca en boca, coincidía en lo esencial, que algo extraordinario había ocurrido en el Blanquita, algo que trascendía la simple categoría de un buen show y que entraba en el territorio mucho más raro y mucho más valioso de los momentos que cambian la historia de un arte para siempre. La prieta linda, que no había podido estar presente esa noche pero que escuchó los relatos de múltiples testigos en los días siguientes, lloró cuando le contaron los detalles de cómo su protegido había conquistado al público más difícil de la capital. Siempre supe que tenía algo especial, dijo a quienes la rodeaban, pero ni siquiera yo sabía cuánto. La historia de aquella noche en el Teatro Blanquita nos recuerda que las oportunidades más grandes de la vida frecuentemente llegan disfrazadas de situaciones desesperadas que nadie eligió y que nadie planificó. El artista programado canceló sin previo aviso. Peña no tenía opciones reales. El público no quería ver a un desconocido. Y en ese cruce exacto de circunstancias adversas, en esa intersección improbable de cancelación, desesperación y desconocimiento, nació el momento más importante de la carrera del artista más grande que México había producido en su historia. No fue un momento planificado en una oficina de mercadotecnia ni diseñado por un equipo de estrategas ni calculado por un manager astuto. Fue un accidente transformado en destino por la única fuerza que puede lograr esa transformación. El talento verdadero combinado con el coraje de mostrarlo sin reservas. Nos recuerda también que la autenticidad no es una estrategia de marketing ni una decisión calculada para parecer diferente, sino la única respuesta posible de alguien que ha aprendido a través del rechazo sistemático y del dolor acumulado que no tiene absolutamente nada que ganar siendo otra persona. Juan Gabriel subió al escenario del Teatro Blanquita aquella noche sin banda preparada, sin arreglos ensayados específicamente para ese lugar, sin vestuario impresionante, sin efectos especiales, sin nada más que lo que llevaba adentro, su voz, sus canciones, su dolor transformado en arte y su negativa absoluta a fingir ser algo que no era. Y resultó que eso era exactamente suficiente. Más que suficiente. Era exactamente lo que ese teatro y ese público necesitaban escuchar esa noche, aunque ni el teatro ni el público lo supieran antes de que la primera nota saliera de sus labios. Gustavo Peña apagó las luces del escenario vacío aquella noche sabiendo en lo más profundo de su ser profesional que había cometido el error más grande de su carrera. Y ese error nos recuerda a todos que el talento verdadero no avisa cuando llega ni se presenta con las credenciales que esperamos ni tiene la apariencia que nuestros prejuicios consideran aceptable. El talento verdadero simplemente aparece, frecuentemente en el momento menos esperado y en el envase menos predecible, toma el micrófono con manos que pueden temblar de nervios pero que nunca tiemblan de duda, y demuestra con cada nota y con cada palabra por qué siempre debió haberlo tenido. Esa noche de 1971 en el Teatro Blanquita, un joven de 21 años llamado Alberto Aguilera Valadez tomó un micrófono que nadie quería darle, cantó las canciones que nadie quería escuchar y se convirtió para siempre en Juan Gabriel, el divo de Juárez, la voz más poderosa y más humana que la música mexicana había conocido y que el mundo nunca olvidaría. Si esta historia te conmovió y tú también admiras a esta leyenda irrepetible de la música mexicana que fue Juan Gabriel, suscríbete al canal para acompañar más historias como esta que celebran la grandeza humana detrás de los grandes artistas. Deja tu like para que este video llegue a más personas que merecen conocer estas historias y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos llena el corazón saber de qué parte del mundo nos acompañan los que admiran y recuerdan con cariño al Divo de Juárez.